Mundo caído, cómo renovar nuestra mente en un mundo caído. Hermanos, actualmente la mente humana está sobreestimulada, está desbordada por información. Hay muchas ideologías, hay muchas imágenes y mensajes que compiten sin descanso por nuestra atención. Cada pantalla, cada conversación, cada decisión, cada medio de comunicación busca algo de nuestra vida y es inclinar nuestra atención y nuestro pensamiento hacia algo. Y no se trata solamente de modas pasajeras o ideas inocentes. Hay una guerra espiritual real, una lucha invisible pero poderosa que se libra en el terreno de las ideas, en el terreno más íntimo de nuestra existencia, en nuestros pensamientos. La Escritura deja claro que la mente no es un terreno neutral, no hay pensamiento desconectado de Dios o del pecado. Pablo lo escribe en Romanos 12, 1 y 2, acompáñenme. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo no está proponiendo aquí una mejora intelectual o una técnica de relajación. Él está proponiendo la transformación completa del espíritu, que solo puede ocurrir cuando nos dejamos moldear, ya sea por el molde de Dios o por el molde del mundo. Sus valores, sus ambiciones, su forma de definir el bien y el mal. Y cuando nos dejamos definir por el mundo, comenzamos a pensar conforme al mundo. Pero, hermanos, ¿por qué es tan difícil renovar nuestra mente? Porque el mundo en el que vivimos está caído, es decir, está en pecado, marcado por la rebelión contra Dios. La cultura, la educación, el entretenimiento, incluso nuestras emociones y reacciones naturales han sido afectadas por la caída de Adán. Por eso, si no luchamos activamente por renovar nuestra mente, inevitablemente seremos arrastrados por las corrientes de este mundo. Este sermón parte de una pequeña pregunta, pero urgente. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente en un mundo caído? No es una pregunta teórica, hermanos, no requiere un ensayo de teología. Es una pregunta de batalla, de una batalla diaria. Cuando encendemos el teléfono, cuando miramos noticias, cuando hablamos con nuestros amigos, cuando enfrentamos el sufrimiento, cuando tomamos decisiones morales, nuestra mente está activa, interpretando todo desde algún filtro. La pregunta es, ¿será el filtro del mundo o el filtro de la palabra de Dios? Hoy no solo queremos entender qué significa renovar la mente, también la pregunta que nos atañe en esta noche es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llevarlo a concreto en lo cotidiano? ¿Cómo renovar nuestra mente? Queremos ser confrontados con la realidad de nuestra necesidad, animados con el poder de Cristo para transformar nuestros pensamientos y guiados con pasos prácticos y bíblicos para responder fielmente. Renovar la mente es vivir con una nueva perspectiva, una que vea el mundo, el pecado, la gracia y la gloria de Dios como Dios mismo la ve. Porque al final, como dijo un sabio cristiano, la mente es el campo donde se gana o se pierde la batalla por el alma. Y en este mundo caído, solo una mente moldeada por Dios puede resistir, crecer y glorificarle. Desde el mismo principio de la historia humana, el pecado ha afectado la mente humana. Cuando Adán y Eva cayeron en el Edén, no solo afectaron su relación con Dios y la creación, sino que de manera irreversible se corrompió también la manera en que pensaban. Como resultado de la caída, nuestra mente está naturalmente inclinada hacia el pecado, hacia la oscuridad y hacia una perspectiva distorsionada de lo que es el mundo. La Biblia nos demuestra que como seres humanos nacemos con una mente entenebrecida.
Esto es lo que dice Efesios 4, 17 y 18. Describe como fuera de Cristo nuestros pensamientos son incapaces de llegar a una verdad divina. Esto dice el texto. Esto pues digo y exhorto en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, ajenos a la vida de Dios. El pecado ha oscurecido nuestra capacidad de pensar correctamente, y no solamente me refiero a lo intelectual, como quien se equivoca al sumar 2 más 2. Me refiero a entender el mundo. En lugar de ser guiados por la luz de la verdad divina, nuestros pensamientos se ven atrapados en el vacío, la confusión y la rebelión contra nuestro Creador. A esto se añade la realidad de que nuestra mente no solo está alineada de Dios, sino también en enemistad con Él. Por eso Romanos 8:7 dice que la mente puesta en la carne es enemistad con Dios, porque no se sujeta a la ley ni quiere hacerlo. En otras palabras, nuestra mente natural está en una postura de rebeldía contra la ley de Dios. Nos cuesta aceptar y aplicar la verdad bíblica, porque por naturaleza nuestra mente es hostil hacia las verdades del Señor. No obstante, el pecado no solo afecta a nuestra mente directamente, sino que también nos expone constantemente a influencias externas que la moldean. En un mundo caído, la cultura que nos rodea, las filosofías humanas, las ideologías, las formas de vida alternativa no son neutrales. Todo tiene un propósito. El mundo no solo quiere informarnos, quiere formarnos. En Colosenses 2:8 Pablo nos lo advierte. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de Cristo del mundo y no Cristo. Las ideas seculares, las modas, los pensamientos humanos y las mentiras que saturan los medios de comunicación, las redes sociales y hasta las conversaciones cotidianas son herramientas que el mundo utiliza para conformar nuestra mente a su imagen, alejándonos de la verdad de Dios. Uno de los mayores peligros de vivir en una sociedad caída es que las influencias del mundo a veces son invisibles. Nos acostumbramos tanto a ellas que ni siquiera somos conscientes de cuánto nos afectan. ¿Cuántas de nuestras decisiones, nuestros valores y nuestras reacciones están dictadas por lo que el mundo hace, por lo que el mundo piensa, sin detenernos a considerar qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto? De esta manera la mente no solo está dañada por la caída, sino que constantemente está bombardeada por un sistema mundano que la quiere desviar de su propósito original. Y aunque los creyentes hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, la batalla por la mente no se ha terminado. Como dice Pablo en 2 Corintios 10:5, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aunque somos nuevas criaturas en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, aún estamos en proceso de santificación, lo que implica que debemos renovar nuestros pensamientos constantemente, desechando las mentiras y el pecado que aún persisten en nuestra mente. Aquí es donde debemos hacernos una pregunta difícil antes de continuar, antes de contestar nuestra pregunta general. Y las preguntas son, ¿qué pensamientos hay en tu vida que son consistentes con el mundo, pero son inconsistentes con la palabra de Dios? ¿Qué actitudes, miedos, creencias o valores has adoptado sin cuestionarlos porque simplemente es lo que te enseñaron, lo que te rodea o lo que parece cómodo? ¿Hasta qué punto nuestras mentes aún siguen siendo conformadas a los patrones del mundo en lugar de ser transformadas por el poder del Evangelio? El proceso de renovación no solo es intelectual, es una confrontación continua con las mentiras del pecado, los ídolos del mundo y nuestra propia tendencia a alejarnos de la verdad. La renovación de la mente no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. No es simplemente un esfuerzo de autorregulación,
o de buenas intenciones. La transformación que necesitamos, la que permitirá que nuestros pensamientos sean conformados a la voluntad de Dios, solo es posible a través de la obra redentora de Jesucristo. En Él encontramos la solución definitiva a la esclavitud de nuestra mente y el destino de nuestra alma, debido a nuestros pensamientos malignos. Cuando hablamos de la renovación de la mente, es crucial comprender lo que significa realmente tener la mente de Cristo. En 1 Corintios 2:16, Pablo nos dice, pues, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros, hermanos, tenemos la mente de Cristo. Aquí nos está refiriendo a que los cristianos somos iguales a Cristo en sabiduría o en poder divino, sino que en Cristo Dios nos ha dado la capacidad de pensar y vivir según la verdad eterna. Cristo, al vivir perfectamente en obediencia al Padre, fue el único que mantuvo una mente completamente renovada. Su mente siempre estuvo alineada con la voluntad de Dios, lo cual se manifestó en su obediencia perfecta y sacrificial. Él nunca fue influenciado por las preocupaciones del mundo, nunca fue inclinado por las filosofías humanas, nunca fue abordado por las ideologías erróneas que dominaban en su época. En lugar de eso, el Señor las confrontó. El Señor señaló las inconsistencias de las mentiras y en lugar de todo, su vida y pensamientos reflejaban constantemente la gloria de su Padre y la verdad de su reino. La mente de Cristo es importante porque muestra que la renovación de la mente no es solo una cuestión de cambiar lo que pensamos, es cambiar nuestra vida entera. La mente de Cristo no solo pensaba correctamente, actuaba de acuerdo con estos pensamientos. Ese es el tipo de renovación que Dios quiere para nosotros. Ese es el tipo de renovación que Dios quiere para ti. No solo pensamientos correctos, una transformación completa en la forma en que vivimos. La única manera en que nuestros pensamientos pueden ser transformados es a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. La muerte y resurrección de Jesús no solo aseguran nuestra salvación, sino que proveen el medio para la transformación de nuestros pensamientos. En Romanos 6:6, Pablo explica, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El sacrificio de Cristo no solo borró las culpas, sino también rompió el poder de pecado sobre nuestra vida. Esto incluye el poder del pecado sobre nuestra mente. Al morir por nosotros, Jesucristo rompió las cadenas que mantenían nuestros pensamientos cautivos a las mentiras del mundo. Y al resucitar nos dio la posibilidad de una nueva vida, una vida en la que podemos vivir conforme a la mente de Cristo. Su sacrificio no solo provee perdón, sino también el poder para cambiar nuestra forma de pensar y actuar. Sin la cruz, hermanos, no habría esperanza para renovar nuestra mente, pero con la cruz todo es posible. Este poder de renovación está disponible para todos los que estamos en Cristo. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La mente caída que estaba atada al pecado ha sido liberada en Cristo para ser transformada. Esto es lo que nos otorga el poder actual para cambiar nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras reacciones y en última instancia nuestra vida. La obra de Cristo nos da acceso a la renovación, pero no podemos llevarla a cabo por nosotros mismos. Es aquí donde entra al papel el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien efectúa en nosotros la transformación que Cristo compró a través de su obra. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así como el Espíritu dio vida a Cristo en su resurrección, también da vida a nuestra mente y corazón, renovándolos para que podamos vivir conforme a su voluntad. En 2 Corintios 3:18, Pablo explica cómo el poder del Espíritu Santo actúa en nuestra mente para renovarla. El texto dice,
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como en el Espíritu del Señor. Es a través del Espíritu que somos transformados de acuerdo con la imagen de Cristo, y esta transformación es continua. No es algo que ocurre de inmediato, sino que es un proceso en el que el Espíritu Santo nos guía y nos moldea constantemente hacia la perfección que será nuestra eternidad. Es hora de la confrontación, hermanos. ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo renueve verdaderamente nuestra mente o estamos luchando contra él sin querer, aferrándonos a las mentiras del mundo? ¿Estamos sometiendo nuestras mentes a la verdad de la Escritura, a la luz de Cristo? La renovación de nuestra mente es tanto un acto de sumisión como de cooperación. No podemos hacerlo por nuestra cuenta, pero debemos quererlo, debemos buscarlo en oración y obediencia. La renovación de nuestra mente no es un evento aislado, es un proceso continuo que dura toda la vida. Como hemos visto, la obra de Cristo y la acción del Espíritu Santo son fundamentales para el proceso, pero también hay responsabilidades prácticas que debemos asumir en nuestra vida diaria. La renovación de nuestra mente no ocurre de forma pasiva, sino que requiere una participación que el Espíritu de Dios nos da. Este proceso se lleva a cabo cuando vivimos conforme a la verdad de Dios, y esa verdad se hace carne en nosotros a través de nuestras decisiones y acciones cotidianas. En primer lugar, para renovar nuestra mente, debemos sumergirnos en la palabra de Dios. La principal herramienta para renovar nuestra mente es la palabra de Dios. En Romanos 12:2 se nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación comienza cuando sumergimos nuestra mente en la verdad de Dios revelada en la Escritura. En segundo lugar, la oración como medio de renovación. La oración es otro medio fundamental para la renovación de nuestra mente. A través de la oración presentamos nuestras luchas, presentamos nuestras dudas y deseos a Dios, y al hacerlo nuestras mentes son redirigidas a Él. La oración cotidiana no solo nos ayuda a enfrentar circunstancias del día, sino que también fortalece nuestra mente, ejercitándola, dándonos todo lo que el Señor ha provisto en Cristo Jesús. Además, la oración nos mantiene humildes, recordándonos que no podemos renovar nuestra mente por nosotros mismos. Necesitamos al Señor en todo momento. La dependencia de Dios a través de la oración es crucial para el proceso de renovación. En tercer lugar, para renovar nuestra mente, debemos meditar constantemente en las verdades de Dios. Esto es más que leer la Biblia. La meditación diaria en los principios bíblicos nos ayuda a internalizar la verdad y aplicarla en todos los aspectos de nuestra vida, como una vaca que rumea el pasto hasta destruirlo. Así nosotros también tomar las verdades del Señor hasta hacerlos nuestros. Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. El objetivo de la meditación no es solo memorizar versículos, sino permitir que esas verdades transformen la manera en que vemos el mundo, nuestras relaciones y nuestras decisiones diarias. Es tomar un principio y no abandonarlo hasta que nos haya transformado. A medida que meditamos en la palabra, el Espíritu Santo la utiliza para renovarnos. Meditar es un acto de aplicación personal. Nadie lo puede hacer por ustedes, ni siquiera este sermón. Meditar
es donde tomamos lo que Dios ha dicho y lo hacemos parte integral de nuestra vida. Todos los pasajes de la Biblia tienen un lugar en su corazón. Hace falta que ustedes sepan cuál es esa pieza. En cuarto lugar, mantener una mentalidad de arrepentimiento. Una mente renovada es una mente que constantemente se arrepiente de sus pensamientos y actitudes pecaminosas. El arrepentimiento no es solo para el momento de nuestra conversión, sino una práctica continua de la vida del creyente. Cuando nos damos cuenta que nuestros pensamientos no están alineados con la voluntad de Dios, debemos arrepentirnos y corregir y pedirle al Espíritu Santo que nos transforme. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos. Esa limpieza es la que queremos. Siempre se hace énfasis en el perdón, pero el Señor también nos limpia. La renovación de la mente requiere un constante regreso a la cruz, reconociendo nuestras fallas, buscando su perdón y pidiendo su purificación. La humildad de reconocer nuestra necesidad de cambio es crucial para la renovación de nuestra mente. En quinto lugar, para aprender a renovar nuestra mente, debemos rodearnos de una comunidad cristiana saludable. La comunidad de creyentes juega un papel importante en el proceso de renovación. Dios no solo nos llamó a vivir la vida cristiana en aislamiento, sino en comunidad. Dios no nos llamó a vivir en aislamiento, en comunidad, con otros hermanos en Cristo. Efesios 4:15 y 16 nos exhorta que debemos hablar la verdad en amor, creciendo en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien coordinado, bien unido por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Al estar en una iglesia comprometida con la enseñanza bíblica y más allá del predicador, de los propios hermanos que velan por la sana doctrina y la correcta aplicación de las verdades bíblicas, de la rendición de cuentas mutua, de las exhortaciones y aún de las amonestaciones, podemos ser edificados por otros. La renovación de nuestra mente ocurre cuando escuchamos la sabiduría que otros creyentes han recibido de parte del Señor. Nos exhortamos mutuamente a la verdad y nos animamos en nuestras luchas para ser más como Cristo. El cuerpo de Cristo es un poderoso medio para la transformación de nuestra mente. En sexto lugar, filtrar nuestros pensamientos y evitar la contaminación mental. Nuestro mundo está repleto de información, entretenimiento y distracciones. Es crucial que filtremos nuestros pensamientos y evitemos lo que puede contaminar nuestra mente. La cultura actual nos bombardea constantemente con mensajes que van en contra de la verdad de Dios. Es fácil dejarse llevar por la corriente y adoptar pensamientos que no reflejan los valores del reino de Dios. En 2 Corintios 10:5, Pablo nos instruye, derribando los argumentos, derribando la altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí Pablo nos muestra la batalla por la renovación de la mente. Esta comienza en el pensamiento mismo. Cada pensamiento que entra en nuestra mente debe ser filtrado a la luz de la verdad de Dios. No contaminen su mente, hermanos. El mundo ofrece una gran cantidad de mentiras disfrazadas de entretenimiento, pero estas deben ser alertadas. Las películas, los programas de televisión, las redes sociales y los libros a menudo transmiten ideologías que son contrarias al cristianismo. Y no solo me refiero a aquellas que son evidentes con una banderita de arcoíris. Me refiero a aquellas que pasamos por alto porque somos incautos. Al renovar nuestra mente debemos ser intencionales en evitar aquellas influencias que no nos edifican y que pueden distorsionar la verdad de Dios. La clave está en llevar el pensamiento, cada pensamiento a la obediencia de Cristo, sometiéndolo a la autoridad de su palabra. Al hacer esto, estamos haciendo un esfuerzo consciente por alinearnos a la verdad y alejarnos de cualquier contaminación de las ideas del mundo.
Hoy en la mañana, esto no es parte del sermón, pero hoy en la mañana que estaba escuchando un sermón, comentaba un pastor que él no mira televisión, dice. Y él no mira televisión porque piensa que en la televisión que él mira no hay nada que le edifique. Y dice el pastor, piensen en los programas que ustedes ven. Así dice él, ¿verdad? ¿No? Piensen en los programas que ustedes ven, en las películas que miran. ¿Ustedes se sentirían cómodos en ver lo que ven en la televisión o en su teléfono, teniendo a Cristo a la par suya? Y responde, bueno, el Señor no está a la par nuestra, pero sí existe alguien a la altura de Cristo que mora en nosotros y se da cuenta de todo lo que vemos. Tengamos cuidado con contaminar nuestras mentes. En séptimo lugar, y como último punto, la renovación de nuestra mente requiere que vivamos con una perspectiva diferente, una perspectiva con un propósito. Si no tenemos propósito, nuestra mente estará desocupada. Tengamos un propósito, tenemos la mente ocupada. ¿Cuál es el propósito? Colosenses 3:2 nos da la respuesta. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La mayoría de las luchas en nuestra vida se deben a una visión limitada y temporal. Nos preocupamos por las cosas materiales, las circunstancias de hoy y los problemas que enfrentamos aquí y ahora. Sin embargo, para renovar nuestra mente necesitamos adoptar una perspectiva más amplia. Necesitamos ampliar nuestro panorama, que nos permita ver que nuestras vidas duran más que algunas décadas aquí en la tierra. Cuando vivimos con un propósito eterno en mente, nuestras preocupaciones terrenales pierden su poder sobre nosotros y la ansiedad se disipa y los miedos se acaban. Empezamos a ver nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestras dificultades bajo la luz de lo que realmente importa, el reino de Dios. Esto cambia cómo vivimos cada día, cómo nos enfrentamos a nuestros problemas y cómo priorizamos nuestras decisiones. Vivir con un propósito eterno nos libera del miedo, de la ansiedad, del estrés, ya que sabemos que estamos enfocados en lo que realmente tiene valor y durará para siempre. Que el problema que yo creo que me va a consumir no es un problema tan grande como lo pensé. Vivir con un propósito eterno nos recuerda que estamos trabajando para algo mucho más grande que nosotros mismos y que nuestras propias vidas. Y entonces entenderemos que nuestras vidas están en manos de un Dios soberano que tiene un plan eterno para nosotros. En conclusión, hermanos, renovar nuestra mente en un mundo caído no es un proceso fácil y tampoco es un proceso automático. Implica una constante batalla espiritual que debe ser librada con diligencia y disciplina. Sin embargo, el poder de Cristo y la obra del Espíritu Santo, a través de la palabra predicada y la comunidad de creyentes, son los medios que Dios ha dado para ayudarnos a renovar nuestra mente día a día. Para lograr esto, debemos ser intencionales en llenar nuestra mente con la verdad de Dios, evitando las influencias del mundo, tomando cada idea y evaluándola, y viviendo con una perspectiva eterna. Al hacerlo, nuestros pensamientos se conforman a la voluntad de Dios y nuestra vida será transformada a la imagen de Cristo. Finalmente, debemos recordar que la renovación de la mente es un proceso continuo. Nunca llegaremos a un punto donde todo estará completamente renovado, pero a medida en que crecemos y dependemos de Dios, Él continuará transformándonos. Así que te animo a que tomes estos 7 pasos prácticos con seriedad. No permitas que el mundo te moldee. Aunque creas que no lo está haciendo, si tú no llenas tus pensamientos de la palabra de Dios, el mundo está moldeando tus pensamientos. Permite que la verdad de Dios moldee tu vida y tu mente. A medida que lo hagas, estarás más preparado para vivir con una nueva creación en Cristo.
más preparado para ser un soldado, más equipado para hacer la misión para la cual Cristo te tiene aquí. Amén. Señor, ayúdanos a transformar nuestra mente. Ya no queremos vivir engañados, Señor, con nuestros pensamientos, sino a ver la verdad como tú la ves. Te pido, Señor, que quites de nosotros los obstáculos mentales y que nos ayudes a llevar cautivo todo pensamiento nuestro, a identificar las malas ideas y desecharlas, y al mismo tiempo a utilizar los principios bíblicos, meditar en ellos hasta hacerlos nuestros, ponerlos en el lugar que corresponde en nuestro corazón, corazón que tú nos has dado, Señor, para que podamos guardarlo. Te ruego, Señor, que te glorifiques a través de un mensaje bien entregado, pero también un mensaje bien recibido, que cada uno sienta el compromiso de transformar su mente, Señor, y que podamos llegar con la respuesta de nuestra vida sobre cómo renovar nuestra mente en un mundo caído, donde tú nos das todo lo que necesitamos, y a ti te lo pedimos. En el nombre de Cristo. Amén.